Listo, entonces ahí ya estamos grabando. Entonces les decía que vamos a hablar del tema de circuito en serie. Es algo que pues de pronto nosotros ya hemos trabajado, ya eh, lo hemos escuchado, pues, pero vamos a hacer un recorderis y para las personas que no lo han visto, pues entendamos qué es esto del circuito en serie. Listo, entonces acá nos habla que los circuitos eléctricos son fundamentales, lo que hemos hablado en las primeras sesiones, desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos. Nuestras casas y ciudades, los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. Acá vamos a hablar el día de hoy del circuito en serie. Más adelante pues miraremos el de paralelo. Entender cómo funcionan estos circuitos no solo nos da ayuda a comprender mejor la electricidad, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en diversas situaciones prácticas. Esto es importante. Si nosotros entendemos bien este concepto, lo podemos poner en práctica. En esta presentación exploraremos los conceptos básicos de los circuitos en serie, sus características distintivas y las aplicaciones prácticas que encontramos en nuestro entorno cotidiano. Entonces tenemos acá el circuito más básico, el circuito más elemental. Nosotros pues ya pusimos una tarea, ustedes ya la hicieron, algunos ya la presentaron. Eh, Como pueden ver, es exactamente el mismo circuito. Consta de una fuente, de un interruptor y de una carga. En este caso, esa carga es un bombillo. Entonces acá vamos a mirar la definición formal, a ver qué nos dice. Entonces un circuito en serie es una configuración de componentes eléctricos, vean, componentes. Cuando hablamos de componentes, pues son las baterías, los bombillos, las resistencias, los interruptores, todo eso es lo que entendemos como componentes eléctricos. Conectados uno tras otro, vean, como en fila, en, en una única ruta de corriente. En este tipo de circuito, la corriente eléctrica fluye a través de cada componente sin ramificaciones. Entonces, este circuito no tiene ramificaciones. Cuando veamos el de paralelo y el mixto, pues ahí vamos a ver que es una ramificación. Lo que significa que la misma corriente pasa por todos los elementos del circuito. Si nosotros entendemos esta definición, si entendemos este circuito tan sencillo, pues se nos va a facilitar todo el cálculo y toda la interpretación de esa configuración. Este circuito en serie pues va a tener algunas características principales. Eh, una de ellas pues es la corriente constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma corriente va a fluir por todos los elementos. Acá volvemos al mismo circuito, aunque parezca más elaborado, más complejo, pues es el mismo. Solamente que va a tener más cargas, pero sigue estando en serie. ¿Cuál es la característica de que esté en serie? Que cada elemento va a estar detrás del otro. Entonces, acá tomamos un elemento de referencia, siempre se toma la fuente, y a continuación de la fuente, pues va a venir un componente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta cerrarse nuevamente a la fuente. Eso es lo que vamos a entender por circuito en serie. Otra característica muy importante de los circuitos en serie es la división del voltaje o la división de la tensión. Entonces, la tensión total del circuito se divide entre los componentes, de manera que la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual a la tensión total suministrada por la fuente de alimentación. Entonces, tenemos acá el mismo circuito, ya con valores. Entonces, vamos a poner como ejemplo una fuente de 3 voltios conectada en serie con 3 bombillos o con 3 cargas. En este caso, pues son bombillos. ¿Qué es lo que nos dice la característica? Que esa división de tensión tiene que ser igual a la suma de la fuente. Es decir, acá como las tres son iguales, las tres tienen la misma resistencia, tienen las mismas características, entonces van a consumir la misma tensión o van a estar conectadas a la misma tensión. Va a haber la misma caída de tensión. Entonces acá tenemos un voltio y un voltio. Si sumamos estos tres, pues nos va a dar 3 voltios. Eso es lo que nos quiere decir división de voltaje o división de tensión. Así de sencillo. No tiene más.
Otra característica del circuito en serie es la dependencia de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si alguno de estos componentes deja de funcionar o se suprime o se quita del circuito, el circuito se interrumpe. Es bastante lógico, bastante obvio. Acá sale la corriente por el positivo, hace la circulación. Acá internamente estos bombillos pues traen un filamento. Ese filamento pues permite que conduzca la corriente a través del siguiente y así. Entonces va en ese sentido. Si ese filamento se rompe, ¿qué pasa? Se interrumpe totalmente la conducción, porque viene acá la corriente, llega acá y ya no tiene por dónde más pasar. Entonces el circuito no va a funcionar. Eso es lo que nos referimos con dependencia de componentes. Todo eso que acabamos de hablar, pues obviamente se puede expresar de manera matemática, pero de una manera pues muy sencilla. ¿Ve? La tensión total, que es la tensión de la fuente, va a ser igual a la suma de las tensiones de todas las cargas. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Otra ecuación importante es el de la resistencia equivalente. Esto quiere decir que nosotros podemos sumar las resistencias de cada uno de los elementos para encontrar una equivalente, para poder hacer el cálculo de la corriente. Entonces ya vamos a mirar cómo es que funciona esta ecuación. Pero usted la puede ver ahí y es muy sencilla. Simplemente me dice la resistencia equivalente es igual a la suma de algo. ¿Qué estamos sumando ahí? Resistencias. Entonces, en resumen, los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y la tensión en una ruta continua. Continua, es importante. Y tiene aplicaciones prácticas en diversos dispositivos y sistemas eléctricos. Entonces, lo más básico para las personas que hasta ahora se están enfrentando a esta teoría es el tema de las luces de Navidad. Entonces, en algún momento eh, todos hemos cacharreado con estos elementos que uno los va a conectar y no funciona. Entonces acá, por ejemplo, acá en este árbol, vemos que cada tira de estas está conectada en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que si se daña algún bombillito de estos, ya esa tira no funciona. Ya lo otro pues está conectado en otra configuración, en paralelo, pero acá cada una de estas hileras, cada una de estas secciones está conectada en serie. Se apaga una y ya todo deja de funcionar, por lo que estábamos hablando ahí del criterio de la continuidad y el criterio de la dependencia. Acá estas son un poco más antiguas, estas lucecitas todavía seguían siendo incandescentes. No sé si ustedes se acuerdan, fallaba una de estas y a usted le tocaba ir a medir cada una, los que hemos sido curiosos de la electricidad, ir a probarla cada una para que volviera a funcionar. A veces tampoco era que estuviera fundido el bombillo, sino estaba haciendo mal contacto. También es probable eso. Acá tenemos pues otro ejemplo, estas todas están conectadas en serie. Listo. Otra aplicación muy importante es en el tema de los sensores de seguridad. Em, a nivel industrial, pues estos sensores sirven para un proceso, para una línea de ensamblaje, para una línea de, de pronto de, ¿cómo se llama esto? Donde arman muchas cosas, que tienen un proceso secuencial, algo secuencial. Entonces, si alguno de estos falla, pues ya toda la secuencia, ya todo el proceso se detiene, porque está conectado en serie. Obviamente, pues ahí esto es más complejo, pero en alguno de sus tramos está conectado así. En el tema de los vehículos eléctricos también, las baterías que están acá en el chasis, en la parte inferior del carro, esas baterías están conectadas en serie. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que no solamente la carga, es decir, acá en este circuito, no solamente la carga la podemos conectar en serie, sino que también las baterías, es decir, acá podemos poner más batería y conectarlas en serie. Ya vamos a ver ahorita en un ejercicio, ya vamos a aterrizar mejor estas ideas. También en los sistemas de energía solar, estos paneles que ustedes ven acá tienen una configuración mixta en serie y en paralelo, pues hay que saber entender cuáles son las diferencias para poder conectar esto de manera correcta. También las baterías que utilizan
Esto pues hace una transformación de energía solar en energía eléctrica. eh, y esa energía se almacena en baterías. Esas baterías también van conectadas en serie, otras en paralelo. Entonces hay que saber cómo conectar eso. En el tema de la electrónica portátil, también los computadores, estas cámaras, tablets, drones, estos instrumentos musicales, todas las baterías vienen conectadas en serie. Eso por lo general ya se utilizan es baterías de litio. Listo. No sé si de pronto haya alguna duda ahí, alguna recomendación, alguna inquietud, algún comentario en la parte teórica, ya para meternos acá en la parte práctica. Si alguien tenga algo que decir, algo que añadir. Sí, Campo Elías. Listo, creo que no. Entonces miremos este primer ejercicio. Ustedes ya hicieron un ejercicio donde calcularon la corriente, donde calcularon la potencia y donde calcularon la potencia entregada por la fuente. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Ya le vamos a añadir un poquito más de complejidad, pero pues sigue siendo muy sencillo. Tenemos este montaje físico. Para todos pues es bastante gráfico, bastante intuitivo. No tiene mayor ciencia. Sí, Campo Elías. Si es que le decía, profe, que lo de los bombillos, todos esos bombillos, ¿qué clase de bombillos son? Porque es que si usted conecta, para conectar tres plaflones en serie, todos van desconectados de tornillo a tornillo. Así se funda uno, los otros dos quedarían alumbrando. Sí, también es dependiendo de cómo está la conexión. Pero acá estamos asumiendo que es de este tipo, que son De dependientes. los, exacto. Entonces, esos sí van interrumpidos porque porque la conexión va de cable pasando por el bombillo y pasando otra vez al cable. Sí, señor. Sí, Bueno, bueno, pero gracias, profe. sí, tienes razón. Pero esa conexión que su merced dice ya dejaría de ser en serie, ¿cierto? Porque ya habría un puente acá. Esto estaría puenteado, ¿cierto? Y al estar No, puenteado, ¿eso cómo lo llamamos? no, Sería una señor, conexión en porque paralelo, ¿cierto? iría siempre en serie, porque usted va su neutro por un lado y su positivo por otro lado y va comunicándose entre plafón y plafón. Listo, ahorita miramos esa conexión y miramos a ver si efectivamente está en serie. ¿Listo? Listo, gracias, Campo Elías. Entonces continuamos Bueno, acá bueno, profe. con el, y vamos a mirar la corriente que circula por el circuito, calcular la tensión en cada uno de los bombillos y hallar la potencia consumida por los tres bombillos. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, la corriente, ¿cómo la calculamos? La calculamos con la ley de Ohm. Ustedes ya la utilizaron, ya saben cómo se opera, cómo se despeja. Entonces la vamos a utilizar acá nuevamente. Antes de eso, pues tenemos que calcular la resistencia equivalente. Para eso usamos la siguiente ecuación, la que les había mostrado anteriormente. Entonces, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. ¿Cuánto nos da la suma de estas tres resistencias? Entonces ahí tenemos que cada una de las resistencias, al ser las cargas iguales, tenemos que es de 200 ohmios. 200, 200 y 200. La suma de esas tres nos da 600, ¿cierto? ¿Estamos ahí todos de acuerdo? 600 ohmios. Sí, profe. Listo. Entonces reducimos el circuito a esto que tenemos acá. Entonces tenemos la fuente de 12 voltios y tenemos la resistencia de 600 ohmios. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que estos circuitos son equivalentes. La fuente no va a diferenciar si usted le conecta tres bombillos de 200 ohmios o le conecta uno de 600 ohmios. Para ella va a ser lo mismo. Listo, una vez que tenemos el circuito simplificado, calculamos la corriente con la ley de Ohm. Eso ustedes ya lo hicieron. Entonces, la tensión
que es de 12 voltios, la dividimos entre 600 ohmios. Esto nos va a dar 0,02 amperios o 20 miliamperios. Entonces ya esa conversión, ya también hablamos de ella, miramos la tabla, ya utilizamos también la calculadora para que sepamos hacer estas operaciones. Listo, entonces la corriente va fluyendo en este sentido. Entonces ya como conocemos el valor de la corriente, nos devolvemos nuevamente al circuito que teníamos. Como habíamos dicho que era lo mismo tener una de 600 o 3 de 200, entonces la corriente va a ser la misma, la corriente que está circulando por acá. La siguiente pregunta era, halle la tensión en cada una de las resistencias. Para hallar esa tensión en cada una de las resistencias, utilizamos nuevamente la ley de Ohm. Está la ley de Ohm, ya despejada. Ya no vamos a hallar corriente, sino vamos a hallar tensión. Es decir, vamos a multiplicar corriente por resistencia. Cuando hacemos esa multiplicación, la corriente va a ser mutua para cada uno de los elementos, lo que hablamos al principio, ahí en la teoría. La corriente va a ser común para todos los elementos. Como es común, simplemente multiplicamos por 200 y vemos que la tensión en cada una de las resistencias va a ser de 4 voltios. Va a ser de 4 voltios. Cuando sumamos esas tensiones, que es lo que estamos haciendo acá, la tensión total en cada una de las resistencias, esto nos va a dar 12 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que las caídas de tensión tienen que ser la suma de la tensión de la fuente, que es esta fórmula que está acá encerrada en azul, la que vimos al principio. La tensión total, que es la de la fuente, obligatoriamente tiene que ser igual a la tensión en cada una de las resistencias. También podríamos haber hecho este cálculo de una manera diferente. Como yo sé que cada una de las resistencias son iguales y sé que esta tensión tiene que aparecer en algún lado, entonces la divido en 3 y me va a dar que esto es de 4 voltios cada uno. Es eso. Luego me dice que halle la potencia. Cuando hallamos la potencia, entonces me dice la potencia multiplíquela, perdón, la tensión multiplíquela por la corriente y halle la potencia. Entonces multiplicamos 4 voltios, que es la tensión que está presente acá en esta resistencia. Como la corriente es igual, entonces multiplico, me da 4 por 20, me da 4 por 20 miliamperios. Hay que tener en cuenta este prefijo. 4 por 20 miliamperios me va a dar 80 milivatios. Esos 80 milivatios solamente lo está consumiendo esta resistencia. Como todas son iguales, ¿cuánto va a consumir cada una de ellas? Pues lo mismo. Entonces multiplicamos 80 por 3 o lo sumamos y nos da 240 milivatios. Entonces tenemos acá 240 milivatios, que fue la pregunta. ¿Cuánto es lo que consume los 3 bombillos? 240 milivatios. La siguiente pregunta, la que siempre hacemos, ¿cuánto está entregando la fuente? ¿Cuánta potencia está entregando la fuente? Ya lo hemos repetido acá en varias ocasiones. ¿Cuánto es la potencia consumida por la fuente? Entregada por la fuente, perdón. Si la potencia consumida por las 3 resistencias es de 240 milivatios, ¿cuánto está consumiendo, cuánto está entregando la fuente? Los, los 12 voltios, profe. No, estamos hablando de potencia acá, pues, no de Ah, tensión. ¿Cuánta potencia está entregando esa fuente de 12 voltios? Potencia. La potencia la medimos en vatios. ¿Qué fórmula utilizamos ahí? ¿O qué criterio utilizamos ahí?
La potencia es la igual a I por R. Señor, Tenemos que multiplicar I por R para que nos dé la potencia consumida. no, porque si multiplicamos I por R, estamos multiplicando nos va a dar una tensión, vea, una tensión. Y lo que queremos es hallar una potencia. Nosotros Ah, ya hallamos la potencia consumida por las resistencias individual, vea, 80 sí. milivatios. No podemos confundir vatios con voltios. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Estos son vatios Ahí, que está sí, consumiendo entonces cada ahí, uno. Cada una consume 80 milivatios. La pregunta es, ¿cuánto entrega o cuánto ofrece esa fuente? Eso lo hablamos la vez pasada. ¿Qué Eh, sería? ¿No sería los 240 para que los tres bombillos puedan utilizar su máxima capacidad de 80? Sí, esa es la respuesta. 240 milivatios. La argumentación está no tan clara, pero la respuesta sí es esta. 240 milivatios es lo que entrega la fuente. Pero ¿cómo argumentamos eso de manera correcta, de manera clara? O 240 entre 3, ¿no? Que son los tres bombillos que hay, ¿no? Sí, cada uno está consumiendo 80, en eso estamos claros. Pero la pregunta es, ¿por qué la fuente está entregando 240 milivatios? ¿Cómo lo argumenta usted? Listo, entonces es simplemente utilizar esta misma ecuación, vea. Utilice esta misma ecuación, es la ley de Watt. Entonces, si usted viene y la utiliza, ya la utilizamos acá en las resistencias. Ya pusimos estos valores acá, vea. 4 voltios que era que había en cada una de ellas y lo multiplicamos por la corriente. Acá en el argumento que vimos al principio, vea, acá estaba este argumento. ¿Sí ve que parece sencillo? Vea, en el argumento me dice que la corriente es constante. Es decir, que la corriente fluye a través de todos los componentes del circuito. Todos, vea, incluyendo la batería. La misma corriente que pasa por cada uno de los bombillos también va a pasar por la batería. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que pasa por la batería es igual a 20 miliamperios. Si yo ya conozco la corriente que pasa por la batería, multiplico 20 miliamperios por 12. ¿Y eso cuánto me va a dar? 240 milivatios. Ese es un argumento ya sólido porque es un argumento matemático. Un argumento conceptual, un argumento teórico podría ser también la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se está transformando en energía química de la pila en energía eléctrica. Como estamos asumiendo que es un circuito ideal, que no hay pérdidas, todo lo que está entregando la batería lo van a recibir las cargas. Eso es otro argumento, ley de la conservación de la energía. Entonces podemos dar el argumento matemático o el argumento físico. ¿Listo? Esta pregunta pues ya la hemos hecho varias veces, entonces para que no se nos olvide, que no estemos tan cortos de memoria. Listo. Ya acá pues simplemente sería entregar un informe, entregar un resultado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que usted tiene que ser claro en el tema de la comunicación, entregar algo que otra persona pueda leer de una manera clara. No solamente pues usted saca acá y tiene que explicar qué fue lo que hizo. En 3 diapositivas pues hicimos un ejercicio bien explicado con su teoría, con su parte matemática. Esa es la idea. ¿A qué vamos con esto? Que cuando ustedes entreguen la tarea, cuando entreguen los trabajos, no solamente acá de estos cursos, sino en de pronto en el SENA, ya en la parte presencial o en la universidad, donde sea, tienen que entregar algo, pues pulido, algo bonito. No sé si hay alguna pregunta adicional, algo que hayamos quedado acá de pronto con la duda de cómo sacamos estos números, algo en desacuerdo, que no estemos de acuerdo con eso, con lo que estemos hablando acá.
Sí, Paco. Profe, una pregunta. Ahí hablamos de miliamperios, ¿cierto? Pero, es decir, cuando uno se lo pasa directo a una persona que no entiende sino de voltios o watts, hay como tal una fórmula para pasarlo de miliamperios a vatios, o sea, para entenderlo más sencillo. Pero es que yo como le digo a una persona que en vatios que están pasando 20 miliamperes por este circuito, lo único sería con la ley de Watt, decirle, en lugar de darle este valor de 20 miliamperios, decirle 80 milivatios, porque ya va implícito acá. Pero yo no puedo decirle a alguien que porque no entienda lo que es un amperio, yo no puedo decirle, no, entonces es un vatio porque su merced no entiende que es un amperio. La idea de este curso es esa. Obviamente no creo que sea su caso, Paco, sí. Sí, no, no, pues es decir, hay veces que uno le habla a las personas con ese término y pues como que no entienden, como que para ellos es simplemente un 110 un 220 o 12 voltios o 19 o, sí, lo que aplique. Pero es que en el tema de la Pero pues, electricidad, así sea o sea, de una persona que no tenga mucho conocimiento, la corriente o sea, se utiliza mucho. Por ejemplo, los ujú, técnicos que arreglan las neveras, ellos miden la corriente. Cuando van y miran el compresor, van y ponen el multímetro, el que viene de pinza, y ellos dicen, esa corriente de este equipo debería ser entre 20 y 30 amperios. O sea, tampoco es algo muy abstracto y pues tampoco es que estemos en la época de las cavernas donde no podamos mirar por el celular o preguntarle a alguien, a ChatGPT o en YouTube algo. ok, vale, listo, gracias, profe. Listo, Paco, con gusto. Listo, entonces acá tengamos en cuenta eso, o sea, no es por esto, por ponernos acá tampoco tan intransigentes, pero es que esto, la electricidad es exacta. No podemos hablar que si vamos a hablar de voltaje o de tensión, tenemos que hablar de voltios. De corriente tenemos que hablar de amperios. Es el énfasis y es el hincapié que le hemos hecho acá a este curso. Es el objetivo principal del curso. Ahí en el primer objetivo dice entender, comprender y aplicar los parámetros básicos de la electricidad. Esto es lo más básico. O sea, ¿qué más básico que este circuito? Es el circuito más elemental. No estamos analizando circuitos complejos, estamos analizando el circuito más elemental en corriente directa. Acá estamos hablando de corriente, de tensión, de potencia, de energía. Son cuatro cosas que tenemos que saber distinguir, entender y pues explicarle a otra persona. Cuando usted va a entregar un trabajo, cuando va a entregar un informe, usted tiene que ser asertivo y entregar algo que sea coherente. Obviamente estamos acá en formación, algún detalle de pronto acá que hayan puesto 0.0, algún error matemático, a cualquiera nos pasa. Pero el error conceptual sí es inadmisible de esto, de ir a multiplicar tensión con potencia, no nada de eso. Esto sí es inadmisible la parte de la parte conceptual. Listo, no sé si hay otro, algo más que decir, alguna otra pregunta. Listo, entonces miremos el siguiente ejemplo. Si ustedes pueden analizar acá, es muy parecido, lo único que cambia es el valor de la resistencia. Entonces ya no tenemos valores iguales, sino valores diferentes. ¿Qué pasa cuando el valor es diferente? Cuando el valor es diferente, pues tengo que volver a hacer el procedimiento, así como lo hicimos acá, encontrar la resistencia equivalente y hallar la corriente. Entonces miremos acá entre todos. ¿Cuál es la resistencia equivalente de este circuito? La primera es de 300, la segunda de 200 y la tercera es de 100. Sí, Campo Elías. Sí, lo escuchamos.
Bueno, alguien que le ayude ahí a Campo Elías mientras recupera el audio. Estamos hablando de la resistencia No equivalente. es 600. Esta es la fórmula, vea, la que tenemos acá. Resistencia equivalente es R1 más R2 más R3 más R4. En este caso tenemos solo 3. Por eso, profe, serían 600 ohmios. Sí, señor. A 600 las ohmios. 3. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Correcto, profe. Listo, John. Gracias. ¿Los demás? ¿Bien? ¿Campo Elías? ¿Bien? Sí, profe. ¿Daniela? ¿Bien? 600, Sí. ¿600 qué? 600 ohmios. Ohmios. Ahí dice, vea, ohmios. Ese es el símbolo. Esa es la resistencia equivalente. 600 ohmios. Es decir, que ese circuito es exactamente este mismo, 600 ohmios. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuánto vale la corriente que circula por ese circuito? Que es exactamente igual, vea, tiene 12 voltios en la fuente. Y la resistencia equivalente es de 600 ohmios. ¿Cuánto es la corriente? Utilizamos nuevamente la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto es esa corriente? Sí, Los 20 miliamperios. de 20 miliamperios. Listo. Entonces, como es de 20 miliamperios, ¿cuál será la diferencia entonces en este circuito? La diferencia va a ser que ya en esta resistencia, en la segunda y en la tercera, ya la tensión no va a ser igual. Anteriormente era de 4 voltios. Acá ya va a cambiar el valor de esa resistencia, el valor de esa tensión, perdón, en cada una de las resistencias. Pero ¿cuánto tiene que dar la suma de esas tensiones en esas tres resistencias? Sin hacer el cálculo. ¿Cuánto tienen que dar cuando yo la sume? Yo no entiendo una cosita, qué pena. Sí, ¿con quién hablo? Con Sergio. Sí, Sergio. Por ejemplo, cuando uno tiene los 300 y los 200 y los 100 ohms, ¿sí? Sí, señor. Uno tiene que sumar ahí eso para poder calcular la corriente. Sí, señor. O sea, se suma cada uno independientemente del resultado. Entonces, por ejemplo, 300 por 12 y así sucesivamente, y la sumatoria de eso corresponde a la corriente. No, estamos hallando la resistencia equivalente. Cuando usted suma 300 más 200 más 100, haya este mismo circuito. Vea. Ya llegamos a esto. O sea, concluimos que es el mismo valor Ah, listo, ok. Entonces, el conjunto de tal Sí, claro, se estamos hace sumando las la... resistencias. Usted no puede ir a sumar 600 más 12, porque esto es una resistencia y esto es una fuente. Sí, o sea, me equivoqué sino en el hecho de que hay que dividirlo. Sí, la sumatoria de todo, por ejemplo, 300 serían 600 en total, 600 o 12 entre 600 ya da... Que es lo que estamos viendo acá, que es la ley de Ohm. Entonces nos dimos cuenta que son los mismos 20 miliamperios. ¿A qué vamos con esto? Que usted puede poner acá, como quiera, estas resistencias, eh, las puede sumar y en muchos casos le puede dar el mismo valor de 600, variándole estos números. Puede, por ejemplo, poner esta de 300 y estas dos de 150. Le va a dar la misma 20 miliamperios. Exacto, eso iba a decir. Exactamente. Usted puede ir cambiar o puede poner 4 de 150. O puede poner 6 de 100. O puede poner 12 de 50. Y le va a dar la misma corriente. Porque tiene que repartirse los 600 ohms. Exactamente. Entonces es lo que pasa acá. A ver. Usted en estas, ¿cuántos bombillitos pueden haber ahí? En una sola tira de estas. Volviendo ya al caso práctico. Dependiendo, ¿cierto? Unos 500 bombillos. Estamos hablando acá de esta tecnología incandescente, de la antigua, porque estos ya son LED.
pero siguen funcionando igual en serie. Entonces, pueden haber, sí, póngale 20, 30 en estas antiguas. Y si usted quiere calcular la corriente, pues utiliza este sistema. A ver, acá pues solamente tenemos tres bombillos. Usted podría ahí poner 12, todos del mismo valor. Vea. Todos estos en general son del mismo valor. ¿Esto para qué nos sirve? Para nosotros entender conceptualmente. Necesitamos es entender un concepto. Si usted entiende ese concepto, ya usted puede ir a conectar algo más complejo como esto. Ya puede ir a conectar algo más complejo como esto, cambiarle la batería a esto, saber cómo la conecta, saber cómo conecta todo este sistema. Pero si no sabemos conectar lo más básico, pues es difícil empezar desde lo más complejo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea del curso, que entendamos lo básico básico. Listo, entonces ahorita vamos a ver, vamos a montar esto en el software. Les voy a presentar un software que es un poco más amigable que el Multisim. Se llama Tinkercad. Ese software también es gratuito, también es en línea. Lo que vamos a hacer a continuación, pues no es nada para entregar, para que no se estresen, para que no se saturen de trabajo, porque ya tienen una tarea para el lunes. Muchas personas ya la entregaron de una manera limpia, de una manera coherente, de una manera chévere, era lo que quería. Otros, pues no, de pronto por temas de tiempo no la han podido entregar, la entregan ahí por el grupo. Evitemos entregarla al número personal porque se me llena ahí eso de muchas cosas. No sé de qué grupos son, es más difícil para calificar. Si usted lo sube al grupo, yo ya sé de quién es. Más fácil, me puedo ubicar más fácil. La idea no es que vayan y miren y copien lo que alguien ya hizo sin entender nada, porque pues no es la idea del curso. La idea del curso, al contrario, haga algo para yo mirar a ver en qué le puedo ayudar. Si usted va y se le copia al otro, pues yo digo, ya, yo doy por hecho, ya sabe. Cambio, si usted tiene algún error, si tiene alguna cosa, yo le digo, vea, corrija esto. Esa es la idea del curso. El curso, los que estamos acá por asistencia, lo aprueban, pero la idea es que en este tiempo lo aprovechemos y aprendamos algo. Así sea algo poquito, pero bien aprendido. Esa es la idea. Entonces les recomiendo que lo suban ahí al grupo de una manera pues chévere para que ustedes también practiquen el tema de presentar algo, de presentar un proyecto. Acá no estamos pidiendo ni que lo hagan en Word ni en Overleaf, que son todas estas plataformas de entregar trabajos ya de una manera más formal, sino simplemente pedimos dos fotos, un pantallazo y convertir eso en un PDF. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es para el lunes. Sí, no sé si alguien tenga alguna duda acerca de eso que haya intentado hacer, que no haya podido, en el tema del software, en el tema conceptual, que de pronto no haya podido cuadrar la cuenta, que por temas de tiempo no lo hayan hecho y lo vayan a hacer otro día, el fin de semana, de pronto que descansen. Pues, Daniela, profe, yo la pienso hacer el fin de semana que tengo un poco más tiempo para poder repasar nuevamente los videos. Por eso todavía no la he entregado. Pero si tiene alguna duda, pues yo quisiera comentárselo el día lunes para que me ayude a resolverla. Cualquier cosita. listo, pero lo que ¿Sí? hablamos hoy, por ejemplo, ¿cómo sentiste eso? ¿Fácil, Pues difícil? aunque llegué un poquito tarde, sí entendí algunas preguntas que usted hizo y yo creo que de pronto mañana vea el video desde el inicio para terminar de comprender. Pero por ahora no tengo ninguna pregunta, profe. Listo, Daniela, bien. ¿No? No sé, alguien más, Adriana, de pronto, Profe, ¿cómo te ha ido con esto? eh, Sí, John, lo escuchamos. digamos en el ejercicio anterior, como es una secuencia, llevábamos los mismos valores en la parte de la sumatoria. Y aquí digamos, al sumar los que tienen diferente valor, total va en la misma secuencia, entonces no variaría, profe, ¿sí? Sí, lo que hicimos la vez pasada fue este ejercicio, obviamente con otros valores. Correcto, profe, Eso. entendido. Y el que hicimos hoy es este. Es este, Entonces, sí. si usted ve, ambos circuitos están en serie.
En serie. y estos circuitos son equivalentes. Simplemente hicimos una reducción. Correcto. Redujimos el circuito de 3 resistencias a una resistencia. A una Esto se puede resistencia hacer con valores o sea, no importa los valores, pero que nos den, digamos, llegamos a un solo valor en la misma secuencia. siempre en el circuito más complejo que usted se imagine, el de una ciudad, por ejemplo, que está conectado miles y miles de usuarios, usted siempre puede llegar A uno solo. a uno solo, siempre. Y de hecho es lo que se hace. Vea, haga de cuenta que este es San Carlos o es Termopaipa. Ya no estamos hablando de 12 voltios, sino estamos hablando de eh, 25 kilovoltios, por ejemplo. Y esta puede ser una ciudad. Esto puede ser Bogotá, esto puede ser Tunja, esto puede ser Sogamoso. ¿Usted para qué necesita hacer esto? Para mirar a ver cuál cable le pone saliendo de la generación, cuál cable le pone. Y eso se Correcto, puede profe. hacer. Y de hecho es lo que se hace. Entonces usted puede convertir un problema muy grande en un problema muy sencillo. Correcto, profe. Muchas gracias. Obviamente en el ejemplo que le estoy diciendo ya no estamos hablando de corriente directa, sino de corriente alterna. Pero sigue siendo el mismo concepto. El mismo concepto. Claro, porque es que Perfecto. la fuente es lo que está entregando la energía. Entonces allá Termopaipa entrega energía y nosotros la consumimos. ¿Cuánto Co- entrega Termopaipa? Tantos kilovatios de potencia. ¿Cuánto consumimos nosotros? Lo mismo, Lo despreciando las mismo pérdidas que pueda haber en esa transmisión. en esa Que transmisión, ya ese estamos trayecto. hablando que los sistemas actuales de transmisión, de distribución, están en el orden del 95-96% de eficiencia. O sea, se está perdiendo solo un 4% de esa energía. Correcto, profe. Muchas gracias. Todos estos conceptos, por eso es que no, o sea, no es por molestar, sino es porque nos va a ayudar a muchas cosas. O algo tan sencillo como este circuito. ¿Qué cable usted le va a poner acá? ¿Qué dimensiones de cable? Usted no le va a venir acá a poner un 10 o un 12. Usted va y busca un calibre, por ejemplo, 16, un calibre 18, calibre 14, ¿sí? Esa es la Correcto, idea de profe. hacer estos cálculos eléctricos. No solo saber conectar. Cualquiera viene y conecta esto, pero pues la gracia es lo que decimos, no quedarnos en el tiempo. Y aplicar la fórmula. Claro, y no Aplicar la quedarnos fórmula. en el tiempo, sino todo, día a día, eh, todo esto pues va en evolución. Si nosotros nos quedamos en que yo sé conectar esto y ya no quiero aprender más, pues no es la idea. La idea es aprovechar estos cursos para enterarnos qué es lo que está sucediendo. Pero No, obviamente profe, tenemos que y tener las también bases. pues aplicarlo, digamos, Sí, claro, muchos ahorita, de ustedes porque allá en su sí, trabajo pueden aplicar eso. aplicarlo, correcto, Sí, profe. señor, pueden dar una opinión ya con un criterio más amplio. Sí, me parece bien, profe. Muchas gracias. Listo, John, con gusto. ¿Alguien más tiene de pronto algo que añadir de lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta adicional? Una pregunta, profe. Por Sí, señor. ejemplo, cuando usted decía con respecto a lo que da la fuente, Sí. no me acuerdo cómo lo expresaba su merced, pero La hay ley de la una de conservación de la energía. Ley de la conservación de la energía. Se llama así. eso. O sea, porque, por ejemplo, una de las preguntas que había en el ejercicio de la semana uno era esa, pero la verdad yo he buscado por todas las diapositivas, pero no encontraba la respuesta. Pero entonces, en realidad la respuesta tiene que ver con lo de la ley de la conservación de la energía. Sí, si usted no la pudo hacer así, también utilizaba la ley de Watt. ¿Por qué? Sencillo. Entonces, si a usted le preguntan, ¿cuánto es la potencia que está consumiendo R1? Entonces usted viene y dice, pues a mí ya me dieron esta fórmula y me están preguntando potencia, tiene que ser esa fórmula. No puede ser ni la de tensión, ni esta de tensión también, de la ley de Ohm. Entonces tiene que ser esto, por descarte. Así uno no es. Hay que también darse esas mañas, ¿cierto? Sí, no, pero por ejemplo eso yo lo entendí, ¿no? La Listo, potencia. perdón, termino ahí y ya para mirar a ver si estamos de acuerdo. Entonces, si le dicen, si la potencia en esta resistencia es multiplicar la tensión, pero usted dirá, ¿cuál tensión? Entonces yo diría, la tensión que hay en esa resistencia, que yo ya sé que es 4.
porque ya la sé calcular de acá. ¿Ve? Entonces ya calculé que esa es de 4 y sé que como es un circuito en serie, la corriente va a ser igual para todos. Entonces multiplico por 20. No puede haber otra corriente. Entonces multiplico ese 4 por 20 y yo sé que lo que está consumiendo esta es de 80 milivatios en vatios. Como las tres son iguales, obligatoriamente las tres van a consumir lo mismo. Como las tres consumen lo mismo, son 240. Por la ley de la conservación de la energía, son 240. Si no me acuerdo de esa ley, pues vuelvo a la ley de Watt y digo, listo, acá hay una tensión. Pues vengo y busco cuál tensión, pues esta. Ya no es la de la resistencia, sino la de la fuente. Digo, pues si acá hay 12 voltios, entonces haga la prueba. 12 voltios y la corriente va a ser la misma, pues multiplico por 20. 12 por 20 miliamperios le va a dar 240 milivatios. Y ahí está la respuesta. Y es un argumento matemático. Las matemáticas no fallan. En realidad esa era por decirlo así, la explicación matemática. Listo, pero Para, digamos acá hicimos un ejercicio donde usted ya trató de hacerlo allá en su casa y vino con esa inquietud, ya la resolvió. De pronto los que no hacen allá las cosas a conciencia, pues no les va a surgir inquietudes. ¿Cómo va uno a adivinar lo que saben o no saben? Entonces, Profe, si una, tienen dudas, tráiganlas acá y las aclaramos. Vea. Por básica o boba que parezca la pregunta, no es así, porque vea, tiene su argumentación. profe, de casualidad, o bueno, hay una diapositiva donde cada letra tenga, digamos, su característica. De pronto para los que no se les facilitan, digamos, hacer la ley de Watt, digamos, como desmenuzarla y tener, digamos, cada letra con su significado para poder, digamos, hacer la sumatoria y sacar la fórmula. Sí, sí, sí. O sea, como una tabla de resumen, dice usted Como bien. una tabla de resumen, sí, profe, Sí, porque yo no creo la que tengo ahí. Toca, si es habrán buena idea, toca personas hacerla. que digamos, pueden confundirse según el valor de cada letra. Entonces yo creería que teniéndolo claro en una diapositiva, entonces uno dice, no, hay que hacerlo de la manera correcta y ya puede ir uno como más clara la idea para poder aplicar la ley. Sí, señor. Gracias, profe. Son maneras de entender, son maneras de estudiar. Hay gente que se le facilita ese tema que su merced está diciendo, tener ahí las tablas. El tema de las tablas también es complicado porque lo obliga a usted a aprenderse cosas de memoria. Una tabla de memoria, pues esas tablas, sí, usted se las aprende, pero el tema es que usted no está entendiendo qué quiere decir eso. Entonces son maneras de estudiar. Yo no soy tan amigo de esas tablas, soy más amigo de la parte de los conceptos. Sin embargo, pues yo les compartí también el tema de los triangulitos, ¿se acuerdan? Ahí de la ley de Watt y la ley de Ohm, que venían unos triangulitos, que yo les dije que eso era más difícil de entender que saber despejar una ecuación. Es lo mismo, el tema de las tablas. Listo, entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacer este mismo circuito, pero lo vamos a hacer en un software donde veamos esto ya de una manera física. Vamos a conectar esos mismos elementos, vamos a medir la corriente, vamos a medir la tensión y vamos a seguir sacando conclusiones. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces ya les envío el nuevo link. Listo, Disculpen profe, amigos por muchas la gracias. participación. Bueno, acá estamos 18. Ojalá ahorita en 10 minutos estemos los mismos. Ahí ahorita llamamos lista para que no hagamos el último esfuerzo. Listo, profe, muchas Listo, ya nos gracias. vemos entonces. Ok. Gracias, profe.
Listo, vamos a seguir con la presentación. Les voy a compartir acá la pantalla completa y vamos a hacer el mismo ejercicio. La idea es hacer el mismo ejercicio para comprobar que esa parte teórica efectivamente concuerda con la parte de simulación. La otra etapa sería pues mirar, hacer el montaje físico. No, pues como no tenemos la posibilidad de un laboratorio, pues nos toca conformarnos con la parte de la simulación. Pero este simulador que les voy a mostrar pues es bastante fiel, es bastante eh, confiable, comparándolo con la realidad, es bastante, tiene bastantes similitudes. Entonces les voy a compartir acá la pantalla completa. Me confirman, porfa, si la están viendo ahí, si me están escuchando bien. Sí, profe. Listo, Fairy, gracias. Sí, sí, Entonces, señor. miremos. Gracias, Gabriela. Entonces, vamos a mirar. El software se llama Tinkercad. Entonces, los que hayan manejado herramientas como el AutoCAD, es de la misma empresa. Entonces, les voy a compartir. Bueno, voy a cerrar acá sesión un momento para explicarles desde cero. Entonces, les voy a compartir este enlace, este link. Como les estaba diciendo ahorita en la primera parte, los que tengan tiempo pues pueden ir cacharreando, pero pues todavía no vamos a entregar nada con esto. La idea es que los que ya acabaron la tarea pues tengan ahí trabajo para hacer. Los que no, pues todavía enfocarse en la parte de la tarea. Se los voy a compartir aquí también por el chat. Listo, entonces ustedes cuando ingresen a ese link les va a salir esta interfaz. Esta interfaz pues es bastante gráfica, bastante sencilla. Es lo mismo, o sea, esto no es una aplicación que toque descargar, sino es una aplicación en línea. Usted la puede trabajar acá desde el navegador, el que usted tenga. En este caso yo estoy utilizando Chrome, pero usted puede utilizar el que más quiera, el que tenga instalado. Le da acá donde dice registrarse y llena este formulario también muy sencillo. No le va a dar acá donde dice profesores ni estudiantes, sino le va a decir por tu cuenta, donde dice crea una cuenta personal. Una vez que usted haya llenado acá, haya entrado acá, pues ya puede llenar ahí unos datos y ya le sale esta ventana donde usted puede iniciar sesión. Yo como ya hice eso, pues me remite de una vez ahí.
Ya cuando yo entre, les va a salir esta pantalla, esta interfaz, algo muy sencillo, donde usted puede no solamente trabajar en la parte eléctrica, sino también en la parte de la programación, en la parte de la impresión 3D, del diseño 3D, también se presta mucho para eso. Entonces acá, si usted ve, acá en la parte derecha donde usted le dice crear, le da esas opciones, vea, diseño 3D, circuitos y bloques de código. Si alguien está interesado en el tema del diseño, acá usted puede pues cacharrearle a eso, vea, para hacer objetos y luego imprimirlos eh, en estas nuevas impresoras 3D. También en la parte de bloques de código a las personas que les guste la programación, que entiendan de pronto los lenguajes de C, C++, de Python, pueden escribir el código o también hacerlo acá por medio de bloques. Nosotros como estamos trabajando el tema de la electricidad, pues vamos a darle ahí donde dice circuitos y les va a salir esta pantalla. En esta pantalla pues eh, hay muchos elementos acá en la parte lateral derecha que nosotros vamos a trabajar con calma, con detenimiento y estamos solamente, la idea es probar que el circuito es en serie, mirar cómo conectamos las baterías en serie y los elementos en serie. En la próxima sesión les voy a explicar esto en más detalle. Este programa es más enfocado en el tema del aprendizaje, en el tema de la pedagogía, entonces por eso es tan visual. El multisim es más enfocado ya a temas laborales. Ya usted hace un plano, hacer unos cálculos y para entregar, obviamente, informes. Acá está diseñado para aprender, en el contexto del aprendizaje. Entonces, por eso es tan visual, por eso es tan didáctico. Listo, entonces vamos a montar este circuito. Vamos a hacer el mismo circuito, vamos a hacer este, el último, de la fuente de 12 voltios y las tres resistencias. Entonces vamos a poner acá la fuente. La fuente pues la entendemos como una batería, ¿cierto? Vamos a poner ahí en el mismo orden para que tengamos la misma lógica. Como la fuente del ejercicio me dice que es de 12 voltios, entonces acá tenemos que hacer algo, ¿cierto? Porque la fuente de cuánto es, acá es de 9. Tenemos que sumar algo. Entonces acá nos dan pilas de 3 voltios, vean, estas son pilas de 3 voltios, estas planas que se utilizan en los relojes, o estas que son cilíndricas de 1.5 voltios, que son las que utiliza usted, por ejemplo, en el control del televisor, en el control del equipo, en los relojes también se utiliza mucho. Entonces la idea es que nosotros sepamos cómo se suman estas fuentes. Entonces vamos a utilizar la de 9 y la de 3, 9 y 3, 12. Listo. Entonces, ¿cómo las vamos a sumar? ¿Cómo las vamos a conectar? Entonces, la sumamos o la conectamos el positivo con el negativo. Así de fácil. Ahí ya quedó una fuente de 12 voltios. ¿Cómo mido yo esto? ¿Cómo verifico que hayan 12 voltios ahí? Entonces, nosotros vamos más adelante a aprender a utilizar el multímetro. El multímetro pues es una herramienta básica y nosotros pues estamos en la obligación de saber cómo se utiliza. En la próxima clase les voy a explicar los tipos de multímetros que hay. Vamos a conectar esto para mirar. Vamos a poner el negativo acá con negativo y positivo con positivo. El multímetro tiene tres funciones: para medir corriente, para medir tensión y para medir resistencia. Le damos acá en iniciar, ya está acá en el modo de tensión, vean, amperaje, voltaje y resistencia. Vamos a poner voltaje y le damos iniciar la simulación. Entonces ahí ya verificamos que hay 12 voltios. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, profe. Sí, profe, sí. Listo, bien. Sí, señor. Listo.
Entonces no nos preocupemos ahorita tanto de cómo conectar el multímetro. Lo que quiero ver es que, lo que quiero enseñarles es este pedazo. Esto está claro, ¿cierto? Positivo con negativo. No ir a conectarlo lo contrario. ¿Qué pasa si lo conectamos lo contrario? Positivo con positivo. Y medimos, hacemos la medición. ¿Qué sucedió ahí? 6 voltios, ¿cierto? Menos 6 voltios. O sea, se está restando. A 9 voltios, en lugar de sumarle 3, le restamos 3. Entonces, por eso es tan importante el tema de la polaridad acá. Lo que me está diciendo el multímetro es, conéctelo lo contrario. ¿Qué pasa si yo hago esto en la vida real? Nada. Solamente me va a salir ese negativo, no se va a dañar nada. Solamente me está diciendo, está conectado en la polaridad contraria. Ahí ya están los 6 voltios. Hubo una resta. 9 menos 3, 6 voltios. Obviamente no es lo que queremos. Entonces, por eso es importante que sepamos cómo se suman las fuentes y cómo están conectadas. ¿Cómo están conectadas ahí? En serie, ¿sí? Es lo que estamos hablando hoy, serie. Están conectadas en serie. Listo. Entonces vamos a dejarlo con la conexión correcta. Vamos a darle vuelta a esto. Vamos a conectar el positivo con el negativo y listo. Ahora vamos a dejar esto un momento por acá que lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a buscar las resistencias. Yo después les voy a enseñar el código de colores de estas resistencias. O no enseñar, explicar. Eh, listo, ahí las ponemos. Las ponemos de manera horizontal para que quede igual en el diagrama que hicimos. Y simplemente, ¿qué hacemos? Conectarlo. Entonces conectamos acá. Voy a poner un interruptor. Vamos a conectarlo acá. Y ahí cerramos el circuito. Entonces este circuito es exactamente este circuito de acá. ¿Qué me falta? Darle los valores a las resistencias. Entonces esta resistencia es de 300 ohmios. Entonces acá me va a salir un espacio donde yo la pueda llenar. Acá por defecto me dice que son kilos, pero usted tiene que, como usted ya se sabe los prefijos, pues usted ya tiene cuidado. Ya no va a poner ninguno de estos, sino va a poner solamente ohmios. Por eso es importante estudiar eso, ¿ve? Porque en el momento que aparezca eso en algún lado, usted tiene que saber interpretar qué son todos esos símbolos que hay ahí. Porque otro que de pronto venga despistado llegue y dice, no, cualquiera de estos y los cálculos no le van a dar. Entonces este es de 200 ohmios. Esta ya la puse de 100. 300, 200 y esta de 100. Entonces, acá por defecto siempre viene en kilo. Entonces usted lo cambia y ya. Listo. Entonces, lo que nos estaba pidiendo el ejercicio es medir la corriente. ¿Qué puedo hacer yo con este elemento? Este elemento se llama multímetro, está diseñado para medir corriente, de ahí vienen los modos, corriente, tensión y resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo ir a medir potencia. Después les voy a explicar que la potencia se mide con un batímetro. Acá en este software no tenemos batímetro, entonces no podemos medir la potencia directamente, sino nos toca indirectamente. Entonces vamos a medir la corriente. Después les voy a explicar cómo eh, hacemos para medir la corriente. Acá simplemente solo vamos a verificar el número. Después les digo por qué se conecta así esto. Entonces abrimos el circuito acá. Introducimos otro elemento que va a ser un elemento de medición. Continúa la trayectoria y sigue acá. Entonces, ¿sí ve? Pues acá alteré el circuito introduciendo de manera en serie un elemento. Vean, acá hay un elemento que está en serie.
¿Qué elemento es? Un amperímetro. Lo ponemos acá en modo de corriente. Él me va a medir la corriente. Listo, entonces ya como tenemos toda el sistema, voy a medir acá nuevamente la tensión. Entonces nosotros vamos a ver que existen diferentes formas de hacer mediciones. Hay mediciones que ustedes las hacen vacío y hay mediciones que ustedes las hacen con la línea energizada o con el circuito energizado. Entonces acá vamos a medir en vacío nuevamente cuál es la tensión de la fuente. ¿Por qué en vacío? Porque el circuito no lo he cerrado, ¿vea? El circuito está abierto acá. Cuando yo cierre, se va a activar todo el circuito. Entonces ahí me dice que hay 12 voltios. Cuando yo cierro el circuito, yo lo que esperaría acá son estos 20 miliamperios, ¿cierto? Estos 20 miliamperios, que fue la medición que nosotros hicimos teórica. Entonces cierro acá el circuito y ¿qué encuentro? Un valor muy cercano, pero no exacto. Me da 19.6 miliamperios. Y acá la tensión también cambió. Cambia cuando está en vacío, vea, 12 voltios, a cuando está energizado. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Ustedes qué creen? ¿A qué se debe esta caída de tensión y este cambio en el valor de la corriente? ¿Qué opinan? Por la distancia, profe, entre uno y otro circuito. Listo, el tema de la distancia. Acá estamos asumiendo que es una distancia muy corta, entonces vamos a despreciar ese efecto de la distancia. En una conexión más larga, estamos hablando del orden de los kilómetros, sí afecta la distancia. En este caso no, pero es una buena observación. ¿Algo más? ¿Otra opinión? Sí, Campolíes. ¿Alguien más? Mientras Campolías se conecta. Wilson, Paco, Karen. No, no, no. Profe, Sí, yo diría que sería por la misma carga, porque como la batería no tiene algo que la haga, que le ayude a sostener el voltaje al arrastrar la carga, entonces tiene que bajarse el voltaje. muchas gracias, Campolías. ¿Listo? ¿Alguien más quiere dar alguna opinión diferente? Sí, Fairi. Profe, yo creo que es por las baterías porque se descargan. Listo. Gracias. ¿Alguien más? De pronto no puede ser porque genere un consumo. ¿Por qué qué, Juan? De pronto genere un consumo el circuito. Sí, claro, efectivamente el circuito está consumiendo energía, pero la pregunta es por qué la tensión de la batería cuando yo conecto el circuito ya no es de 12, sino de 11.8. Listo. Todas las opiniones que ustedes dijeron son correctas. La de la distancia, lo que les decía, opera más para circuitos eh, de muchísima distancia. Estas distancias acá son despreciables. Acá estamos asumiendo que esto está muy pegado a lo otro. Entonces lo que dijo ahí Campo Elías y lo que dijo Fairi tienen razón. Es por el tema de la batería. Cuando usted va y mide, usted puede hacer ese ejercicio allá en su casa si tiene un multímetro. Estos multímetros pues no son tan costosos. Hay unos de 50.000, de 30.000 y sirven para hacer estos ejercicios. Usted va y mide la batería y mide lo que usted espera. Por ejemplo, usted va y mide está en vacío y mide 9 voltios y le conecta algo y de una si está descargada le dice no, 4 voltios, 5 voltios, 7 voltios. Entonces lo mismo, el simulador, como habíamos dicho, está diseñado para la parte educativa, entonces toma en cuenta eso, que estas baterías no son para nada confiables. Estas baterías, usted medio las conecta a algo y ya empiezan a descargarse muy rápido.
obviamente al bajarse la tensión, la corriente también va a bajar, ¿ve? 19.6 miliamperios. Entonces, todos llegamos a la conclusión que es por el tema de las baterías, se descarga. Lo que dijo Campo Elías ahí tiene razón. Al no tener ellas algo que las respalde, algo que las esté cargando, pues este sistema se va a descargar muy rápido. Entonces esta tensión va a bajar. Podríamos, Ok, profe, muchas gracias. listo, con gusto. Vamos a poner ya, vamos a quitar esta un momento, esta de 9 voltios, y vamos a poner 4 de estas, ¿cierto? También nos daría los 12 voltios, 4 por 3, 12. Pongámoslas así y vamos a mirar de cuánto es la tensión. Entonces la conectamos una detrás de otra. La idea es que ustedes, ya los que tengan tiempo y hayan hecho las tareas, que tengan la iniciativa, pues pueden venir a jugar con esto. Siempre recalcando el trabajo autónomo. Listo, entonces iniciamos acá la simulación, abrimos el circuito. Entonces con el circuito abierto, ve acá está abierto, venimos y miramos cuánto es la tensión en vacío. Entonces una cosa es medir en vacío y otra con carga. En vacío nos da los 12 voltios. Entonces uno dice, no, pues ahí están los 12 voltios, tienen que aparecer acá en algún lado, pero vean, no es tan cierto. Perdón, voy a darle acá. Le doy ahí, entonces vea, ya no es 11.8 sino 11.2. ¿Qué quiere decir esto? Que estas baterías son muchísimo menos confiables que estas. Y es lo que sucede en la vida real. Estas baterías, pues no. Si usted va a hacer un proyecto, algo que necesite una estabilidad en tensión, pues no va a usar baterías. Usted tiene que usar una fuente confiable. Entonces, ¿cuánto nos está dando ahí? Ya vimos, 11.2 voltios. Entonces ahí vamos sacando conclusiones, vamos mirando la parte teórica, la parte práctica. Ustedes podrían hacer la combinación con estas de 1.5. Esa es la idea, que ustedes jueguen con esto. Listo, entonces, ¿qué debería hacer yo? Pues poner una fuente confiable. ¿Qué es una fuente confiable? Una fuente como la que usted puede encontrar en un laboratorio de electricidad, o puede encontrar en su casa. Por ejemplo, el cargador del celular, el cargador del computador, el cargador del televisor. Esas son fuentes que son de corriente directa. Ya usted ve que él tiene una cajita, él hace la conversión y esa es una fuente que usted siempre va y la mide y está a 5 voltios, a 20 voltios, a 19 voltios. Si baja o sube es en un rango del 10%, o sea, algo muy pequeño. Mientras que acá, ¿cuánto bajó? Muchísimo. Entonces esas fuentes son estas de este tipo, que esta por ejemplo es regulable, las que se utiliza mucho, aquí se hizo, acá está, la que usted utiliza en un laboratorio. Usted le puede ahí cuadrar cuánto necesita. Vamos a darle la vuelta acá por encima para que no se crucen los cables y para que quede el circuito claro. Listo. Ahí está conectado. Entonces volvemos y medimos acá la tensión y la vamos a medir en vacío y la vamos a medir con carga. Listo. La vamos a medir en vacío y la vamos a medir con carga. Entonces ahí el circuito está cerrado, o sea, está funcionando. Acá se me olvidó cambiarle el valor, estamos hablando de 12 voltios. Entonces acá con la perillita usted le puede mover eso. Los que quieran ir jugando con este sistema. Listo, entonces medámoslo en vacío. En vacío da 12 voltios. O sea, está bien, igual que las pilas. Pero ya cuando le conecto la carga, la fuente tiene la suficiente robustez para mantener esos 12 voltios. Usted puede hacer el ejercicio allá en su casa si alguien tiene un multímetro, ir a medir, por ejemplo, la batería del carro, la batería de la pila y medir lo que les digo, la del computador o la del celular. Esas fuentes son de este tipo. Son fuentes que ya como están conectadas a la alimentación de la casa, ya son más robustas. Entonces acá ya obtenemos los 20 miliamperios que queríamos, ¿no?
Entonces, cuando usted está midiendo, vea, ¿sí ve? Acá no le va a salir 0.02 amperios. Vea lo que le salió, 20. Y si usted no sabe qué es esto, pues queda en las mismas. Por eso es importante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí de cómo hicimos el montaje, de las mediciones, de las conexiones? ¿Cómo les ha parecido el software? ¿Ya alguien lo ha trabajado? Sí, Campo Elías. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de trabajarlo anteriormente? Profe, no, yo es primera vez que lo veo. ¿Y cómo te No, profe, pareció? no sé. Está chévere, No, profe, no. está, No. ¿Más está visual? bueno. Sí, visualmente llama mucho la atención. Sí, porque es que el Y multisync es más diseñado para lo que te digo, para gente que ya es experta, entonces no necesita que le muestren el muñequito, sino ya sabe lo que tiene que hacer. Mientras que acá, como estamos aprendiendo, es mucho más fácil. Ver la pila, ver el multímetro, ver el interruptor, ver las resistencias, es más visual. sí, lo que usted dice, juega uno con eso. Sí, claro, esa es la idea, que ustedes a medida que vayamos cacharreando, lo puedan ir a jugar con eso y dedicarle algo de tiempo. Sí, Daniela. Profe, a mí me pareció interesante el programa, a pesar de que no tengo mucho conocimiento, me pareció que la explicación fue muy sencilla y se entiende. Sí, obviamente en esto ustedes pueden hacer algo más complejo. El año pasado yo di un curso de electrónica, trabajamos con esto, aprendemos cómo manejar estos circuitos. También, pues más adelante ustedes, yo creo que nos podemos animar a hacer un curso de esos. Eh, Hablamos de los diodos Zener, de los condensadores, todos estos elementos que ya son un poco más complejos. Acá estamos pues en lo más sencillo, que es la resistencia, una fuente y aprender a medir. Sí, Campo Elías, Profe, es que tengo una duda. señor. Cuando el simulador me unió la batería de 9 voltios con la de 3 voltios, ¿por qué la resta? Por ejemplo, porque es que acá, pues en la empresa donde nosotros trabajamos, donde yo trabajo, eh, las volquetas doble troque manejan 3 baterías en línea para sostener los 12 voltios. Entonces no sé por qué cuando usted unió las 2 baterías, en lugar de aumentarle, se disminuyó. Porque esa batería, esas baterías de esa volqueta es diferente a las baterías, por ejemplo, de un carro eléctrico. Las baterías de la volqueta están conectadas de esta forma. Están conectadas en paralelo. Entonces usted viene acá y conecta. Después vamos a ver esto bien, el concepto de paralelo. Ya no las va a conectar así, sino va a conectar todos los positivos con el positivo y el negativo con el negativo. Sí, Es otra forma de conectarlo. Esa es una conexión en paralelo. Es lo que se suele hacer en esos carros grandes. Negativo con negativo. sí. Entonces usted viene y mide ahí la tensión y cuánta tensión usted espera ahí. Los 12 voltios. No, señor. En este caso. En la volqueta sí, pero acá en este caso que es de 9. Los mismos 9 voltios. Exactamente. Acá tienen que haber 9 voltios. Pero ¿qué pasa? Que esos 9 voltios tienen un respaldo. Cuando usted va a encender la volqueta ya necesita más corriente que un carro pequeño. Un carro pequeño con una batería, bien. Pero esa volqueta pues necesita, no solamente en el arranque, sino en el funcionamiento de todo el sistema. Entonces, claro, ya están en paralelo y son 9 voltios. Usted tiene que saber cómo las conecta, ¿ve? De esta forma. Usted no puede ir a conectarla a lo que hicimos anteriormente porque o la resta o la suma. Ah, listo, profe, gracias. ¿Alguien más de pronto ha tenido esta situación? Entonces, para tenerlo en cuenta. Listo. Esto después se los explico con más detenimiento para no saturarnos acá de tanta información. Sí, Adriana. Profe, muy buenas noches Muy buenas nuevamente. noches. En cuanto a lo que estaba explicando, pues yo realmente no he hecho ninguna actividad. Yo cuento es el fin de semana para poder hacer el análisis de todo este material que nos ha enviado.
En cuanto al programa, me parece muy interesante y muy lúdico para poder entender. Creo que a mí me costará un poquito de trabajo, pero haré todo el mayor esfuerzo para poder ir entendiendo todo esto. Esto es nuevo para mí, entonces por eso yo no hago muchas preguntas, porque no he podido el fin de semana tener el fin de semana para poder analizar y estudiar con más tiempo. Listo, Adriana, no, no importa, lo importante es que tengamos la disposición de aprender y de entender. Sí, Obviamente cada quien a su ritmo y a sus tiempos. No sé cómo te fue en lo que explicamos hoy, en la parte bueno, conceptual. pues de la parte conceptual, pues hay más o menos, pero ya el fin de semana cuando me siente y eso, yo creo que el lunes estaré haciéndole la serie de preguntas. Listo, bien. Yo creo que acá los que ya pudieron hacer la tarea, todo lo que hablamos hoy simplemente fue añadirle dos resistencias más, pero hicimos exactamente lo mismo. Entonces, los que ya pudieron hacer la tarea, vamos bien, vamos nivelados. Los otros, las recomendaciones, no se dejen colgar, no se dejen colgar porque vamos a seguir avanzando y vamos a seguir, obviamente hablando de lo mismo, pero ya con unas cositas más, añadiéndole cosas, mejor dicho. ¿Sí, Sergio? Listo, entonces acá podemos mirar mientras Sergio se conecta ahí. Acá se acuerdan la otra pregunta que era, mire cuánto es la tensión en cada una de las resistencias. Entonces, ¿cuánto es la tensión en cada una de las resistencias? La suma de esa tensión, ¿cuánto tiene que dar? Acá en el diagrama. Voy a medir en cada una de las resistencias qué tensión hay, pero la pregunta es, ¿cuánta tensión? ¿Cuánto suman esas tres tensiones? Tensión, estamos hablando de tensión. ¿Cuánto suma esas tres tensiones? La misma 600, pregunta de siempre. Dime. 600 ohmios. 600 ohmios. No, estamos hablando de tensión, Roy. 600 ohmios, sí, la suma de las resistencias, está bien. Pero la tensión que cae en cada una de ellas, ¿cuánto suman las tres? ¿Cuánto suman esas tres? Listo, vamos a medirla. Vamos a poner 3 multímetros y vamos a medir tensión en cada una de ellas. Listo. Entonces póngale cuidado cómo es que va a ser esto. Abrimos acá un momento esto. Vamos a dejarlo abierto para conectar. Entonces vamos a conectar positivo. Detenemos acá o si no, no nos deja. Positivo con positivo. Yo sé que esto, el tema de la electricidad es bastante, no difícil, sino que hay que tenerle cuidado. Pero lo importante es que nos guste esto y que pues cuando a uno le gusta algo, le mete empeño. Si no le gusta, hacer cosas por obligación sí es como difícil. Aprovechar acá que valga la pena la trasnochada. Listo. Entonces, si la fuente me está dando 12 voltios, lo mismo que estamos diciendo, si la fuente me está dando 12 voltios, ¿cuánto tiene que dar la suma de estas tres tensiones? 12 voltios, ¿sí? ¿O no? Sí, señor, 12 porque 12 es lo que está Claro, entregando. es que no se puede perder nada, vea. Si tenemos 12 voltios acá, cierro el circuito, ¿cuánto suman estas tres? 12 voltios. 12 voltios. Tengamos eso en cuenta. Estamos midiendo tensión y corriente. La corriente ya sabemos que son 20 miliamperios, la corriente que pasa por el circuito. Y ahora medimos la tensión. Vea, la tensión. Estamos midiendo ahí tensión. ¿Cuánto tiene que ser esa tensión? Volvemos acá. Si quieren no miremos esto, sino miremos la ecuación. Vea. ¿Qué me dice esta ecuación? La tensión total tiene que ser igual a la suma de las tensiones. ¿De cuáles tensiones? Pues de estas que estamos acá. Una, dos y tres en este caso.
6 más 4, 10 más 2, 12, que es la misma tensión de la fuente. ¿Por qué no son iguales? No son iguales porque las cargas son diferentes. ¿Qué pasaría donde las cargas fueran iguales? Vamos a hacer el ejercicio rápidamente. 200, esta ya está en 200 y esta la ponemos en 200. ¿Cuánto es la tensión ahí? ¿Cuánto me tiene que dar la tensión? En la suma de esas tres tensiones. Ya habiéndole cambiado el valor a las resistencias. Los mismos 12 Pues los voltios. mismos 12 voltios. Exactamente, los mismos 12 voltios. Pero ya están distribuidos de manera equitativa. ¿Ve? 4, 4, 4. Que fue lo que hicimos acá. ¿Ve? 4 más 4 más 4. Entonces es dependiendo del número de resistencias que usted tenga. Usted podría poner esta de 500 y otras dos de 50. Y tiene que darle lo mismo. Usted podría hacer eso. Una de 500 y las otras de 50. Para que le dé la equivalencia de 600. Entonces usted puede jugar con eso porque usted a veces en el mercado no encuentra específicamente el valor exacto. Entonces usted como sabe la teoría y sabe cómo manipular la electricidad, usted dice, no, pues entonces deme dos de 50 y una de 500 y yo hago la misma conexión. Y le da lo mismo, vea, los 12 voltios, 10 más 1 más 1. Y la misma corriente. Por ejemplo, cuando usted está trabajando acá con algún elemento que necesite esa corriente específica, a él no le importa qué ponga usted acá, siempre y cuando le venga con la corriente correcta. ¿Sí? Ahí vamos poniendo en contexto estos ejercicios. ¿Sí? Usted puede venir a jugar con estos elementos. Más adelante, pues, vamos a introducir también la protoboard. Yo sé que algunos la conocen. Vamos a entender cómo funciona. Entonces, lo que hablábamos ahorita con un compañero del curso anterior, que él estudia electrónica, ya había manejado este software. El tema de la electricidad y la electrónica en las primeras etapas, en los primeros semestres, es estudiar exactamente lo mismo. Entonces, cualquier concepto de la electrónica está relacionado con la electricidad y viceversa. Entonces, ahí, este software está más diseñado a la parte electrónica, pero vean, nosotros como eléctricos la podemos poner también en contexto en nuestro contexto. ¿Listo? No sé si alguien tenga algo más que decir, alguna pregunta adicional acerca del software, acerca de los conceptos. Entonces, la invitación es que ustedes con el material que yo les comparto, con la grabación, con el link del software y con las presentaciones, obviamente cuando tengan tiempo, pues puedan ir a dedicarle algo eh, para afianzar esto que estamos hablando acá. ¿Listo? ¿Algo más acerca de esto, del montaje? Listo, creo que no. Entonces, vamos a llamar lista rápidamente ya para irnos a descansar. Deison Arcila, Carlos Augusto Ardila, Brian Arenas, Brian Arevalo, Profe, sí, Ardila Carlos, listo. Su merced no ha venido a las otras sesiones, ¿cierto? Hasta hoy se conectó. Carlos, Brian Arenas, Brian Arevalo, Elber Arismendi, Jorge Ballén, Robert presente, Barreto, profe. listo, Jorge, gracias. Robert Barreto, John Bautista, Carlos Buenas Andrés noches. Verdugo, Breider Bermúdez, Presente. listo.
Listo, gracias. John Halber Castellanos. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Andrés Covaleda. Presente, profesor. Listo, gracias. Ruth Cristancho. Sí, profe, acá estoy. Listo, gracias. Wilson Fernández. Presente, profe. Listo, gracias. Denis López. Daniela Mejías. Presente, profe. Sergio Méndez, gracias. Lasmi Méndez. Campo Elías Mendoza. Reymán Ojeda. Fairy Posada. Presente, profe. Carlos Quintana, gracias. Reymán Ojeda, presente. Carlos Quintana. Dairo Ramírez. Presente. Listo, gracias. Anthony Rangel. Juan David Cerrato. Kaori Tayel. Listo, Kaori, gracias. Carlos Mario Toro. Gabriela Torres. Karen Torres. Presente, profe. ¿Gabriela Presente, profe. o Karen? Gabriela Las Torres. dos. Listo, Las ya. dos, sí. Listo, gracias. Carlos Urrego. ¿Me faltó alguien por llamar? Francisco Contreras. Creo que cuando me llamó se me había desconectado la... No, ya, Campolio, ya lo tengo acá. Contreras. Contreras no ha asistido. Esta es la primera vez que viene. No, señor, ya he asistido al inicio, la anterior, y está. Pero el lunes no vino. Sí, claro. Sí, señor. Listo, ahí le pongo la asistencia. Vale, gracias. Listo, con gusto. Bueno, acá mirando el tema de la asistencia, ya siempre vienen los mismos, pues la idea es esa, siempre pues ha pasado eso en estos cursos, ya el que no vino en las primeras clases, ya difícil que venga y asista. Entonces ya las personas que están, ya llevamos esta es la tercera clase, el curso está diseñado para 9 clases, o sea, vamos en un tercio. Ya pues tratar de concluirlo, no dejarnos de pronto abrumar por el contenido, no dejarnos tampoco colgar de la tarea. Vamos a dejar la tarea que les dejé y otra a lo máximo para no saturarlos. Toda la apreciación que yo hago es con la participación que ustedes tienen acá en el curso. Todas las preguntas que hacen, pues ahí yo voy teniendo retentiva quiénes son los que están participando, quiénes son los que pues muestran más interés ahí en las clases. Entonces, nuevamente incentivarlos para que continúen en el curso, que revisen el material. Ya terminamos por esta semana, entonces ya nos vemos hasta el lunes. Les quedan todos estos días para que puedan hacer la actividad y pues que tengan feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Cualquier duda me escriben ahí por el grupo de WhatsApp. Gracias, Vale, profe, muy amable. gracias. Listo. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Para todos.